Perfecto. Entonces, tenemos tono básico y ba. Ajá. Acuérdense que estamos, le bajó. Ba nada más es con básica. Es A, B, A, J. Vale. Okay. Entonces, bal, ubel, le bajó. Big, ubal, ubel, abal. Bal, ubel, le bajó. Big, ubel, abal. No tenga miedo de estirar hasta bal, ¿no? El cuello, ¿no? Bel, bal. Son largas, bajas. No son largas, altas. Porque si fuera... Bal es corta. Ubal. Va pegadito. Ubal. Ajá. Big, ubal. Ubel, abal. Ajá. ¿Vale? Ok, último. Bal, ubel, le bajó. Big, ubel, abal. Bal, ubel, le bajó. Big, ubel, abal. Okay. Si convierto las largas en tono, las largas bajas en largas altas, va a cambiar mucho. Y un maya hablante lo va a escuchar raro. Bal ubel, le bajó. Big ubel, abal. No. Bal ubel, le bajó. Big ubel, abal. Entonces es bal ubel, le bajó. Big ubel, abal. Tiene como que la entonación, ¿no? ¿Vale? ¿Qué quiere leer? ¿Leído? Yo. Allá. Okay. Ernesto. Vamos a escuchar a Ernesto, a ver qué tal Gracias. está la lengua. Acuérdense que la misma dinámica usamos nosotros en idiomas para la lengua. Un lápiz, un lápiz o plumón en la boca y para poder desenredar la lengua. Vamos a escuchar a Ernesto con esa trabalengua maya. Bal ubel, le bajó. Big ubal, ubel, abal. Ok, solo la última le subió un poquito, pero es parte de. Ok, muy bien. ¿Quién? Pablo. Vamos a escuchar a Pablo. Bal ubel le bajó, big ubal ubel abal. Excelente, muy bien. Excelente. Freddy. Freddy, te ves desvelado. Sí, ando un poco cansada. Sí, ya me imagino, saliendo de la chamba. Ok, pero pues creo que leer sí puedes. Bal ubel le bajó, big ubal ubel abal. Excelente. ¿Quién más anda por allá? ¿Quién dice yo? Yo, maestro. Ok, vamos por partes. No somos muchos hoy, sí podemos participar todos. Vamos con Ligia Sansores. A ver, Bal ubel le bajó, big ubal ubel abal. Wow, excelente. Luisa Chávez. Vamos ahorita con Luisa Chávez. Bal ubel le bajó, big ubal ubel abal. Wow. Muy bien, muy bien. Aurelia Gómez. Vaya, sigan practicando los demás, porque acuérdense que después vamos a hacerlo. Balubele bajo, pico, balubela, bal. Balubele bajo, pico, balubela, bal. Balubele bajo, pico, balubela, bal. Pongan el lápiz, usen el lápiz. Tapen su cámara si no quieren que veamos su boca. Bal ubel. Ajá. Ok, Luisa Chávez, te escuchamos. Ya lo dije, profe, pero bueno, lo voy a decir. Bal ubel le bajó, big ubal ubel abal. Muy bien. Aurelia Gómez. Bal ubel le bajó, big ubal ubel abal. Ok, es bal, no es baal. Es bal, así, bal. Solo larga, bal. Tú lo estás rearticulando. Tú estás diciendo baal, baal. Le estás agregando una glotal en medio. ¿Ok? Solo es larga, bal, bal. Bel, bal. Muy bien, Aurelia. Jessica, ¿no? Ahí voy, profe. Bal ubel le bajó,
Big Ubal, Ubel, Abal. Wow, muy bien. Esperanza Cop. Bal, Ubel, le bajó. Bal, Ubel, Abal. Es big. Primero es Val y después es big. Una vez más. Despacio, con calma. Bal, Ubel, le bajó. Big, Ubal, Ubel, Abal. Muy bien. ¿Quién queda por allá? ¿Quién no va a Yo. participar? Ok. Hugo Cop, ¿escuchamos? Bal, Ubel, le bajo. Big Ubal, Bel, Abal. Muy bien. Val, Ubel, le bajó. Big, Ubal, Ubel, Abal. Muy bien, Hugo Cop. ¿Qué más por allá? ¿Qué más? ¿Quién queda? Creo que nadie más queda. Ok. Ahora, la segunda ronda. ¿Quién quiere decirlo un poquito más rápido? Yo, Ernesto. Ok. Vamos, Ernesto, te escuchamos. Bal, Ubel, le bajó. Big, Ubal, Ubel, Abal. Wow. Poquito dice Val, Ubel. Ajá, Val, Ubel, la última parte. No, pero muy bien. Bal, Ubel, le Práctica. bajó. Big, Ubal, Ubel, Abal. Excelente. Val, Ubel, le bajó. Big, Val, Ubel, Abal. Muy bien. Ok, ¿qué más dice por allá? Yo, a ver. Ok, escuchamos. Bal, Ubel, le bajó. Big Ubal, Ubel, Abal. Wow. Ok, aquí tenemos dos empatados. Muy bien, vamos. ¿Qué más? ¿Quién dice yo por allá? ¿Quién quiere? Yo, profe, Luisa Ok. Chávez. Vamos, Luisa Chávez. Le bajó, Big Ubel, Ubel, Abal. Ok, una vez más. Bal, Ubel, le bajó, Big Ubel, Ubel, Abal. Ok, en Big Ubal. Ahí sí te medio 4P. Balubele bajó, Big Ubal, Sí. Big Ubal, Big Ubal, Big Ubal. Ajá. Big Balubele Ubal. bajó. Lo intentaré. Ajá. Bal, Ubel, le bajó, Big Ubal, Ubel, Abal. Exactamente. Es solo buscarle. Le vas buscando para que. Balubele bajó, Big Ubal, Big Ubal, Big Ubal, Ubel, Abal. Balubele bajó, Big Ubal, Ubel, Abal. Balubele bajó, Big Ubal, Ubel, Abal. En ese Big Ubal es donde está la parte donde la lengua, eso sí, hay que tener mucha práctica, ¿no? Ok, ¿quién dice? Freddy, Sí. por allá. A ver si me sale. Bal, Ubel, le bajó. Big Ubal, Ubel, Abal. Muy bien, sí. Balubele bajo, Big Balubele Abal. Excelentísimo. Ok, por acá. Vamos a... Ok. Mientras sigan practicando, porque después van a grabar el audio. Ahí viene uno más común. Ahí está el segundo. Ok, lo voy a leer una vez para que escuchen. Ok, ahí va. Tsokwat tsaik utsok utsak letsulo. Tsulo. Tsokwa tsaik utsok utsak letsulo. Tsulo. Tsokwa es pregunta. Entonces el tsokwa, ajá. Tsaik utsok utsak letsulo. Tsulo. Está preguntando que si ya le diste la última dosis de la medicina al caballero o al extranjero. Acuérdense que Tzula podría ser caballero, extranjero, disque de perfil alto, ¿no? Etcétera. Entonces aquí está preguntando, ¿ya le diste la última dosis de la medicina al caballero? ¿Caballero? Tzulo. ¿Tzulo? Porque acuérdense que para nosotros no hay tzulo, ni nosotros
somos iguales, ¿no? Por eso lo recalca. Tzulo. Entonces, tzokwa tzaik utzok utzak letzulo. Tzulo. 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 Aquí estamos practicando la TS, una de las consonantes modificadas, o consonantes especiales. La TS. Tzokwa tzaik utzok utzak letzulo. Tzulo. Pueden usar su lápiz igual para poder agilizar la lengua, para poder despertar bien la lengua, ¿no? Ok, una vez más. Entre todos vamos entonces por partes, 3 veces, y ya después preguntamos quién quiere aventarse. Tzokwa tzaik utzok utzak letzulo. Tzulo. Es pregunta. Tzulo. Una vez más. Tzokwa tzaik utzok utzak letzulo. Tzulo. 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 Sí. Aquí el detalle es ver que se pueda, ¿cómo se llama? Que se pueda ir conectando bien la palabra por palabra, ¿no? Entonces, ¿quién dice yo? Yo, maestro. Perfecto, excelente. Aunque sea despacio, acuérdense que es la primera ronda. Sí, ahí voy. Tzokwa tzaik utzok utzak letzulo. Tzulo. Una vez más, una vez más. Tzokwa tzaik utzok utzak letzulo. Tzulo. Está fallando, creo que un poquito tu micrófono, no sé, no se escucha muy bien el A ver, lo sonido. voy a intentar. ¿Se escucha? Ajá. Voy otra vez. Tzokwa tzaik utzok utzak letzulo. Tzulo. Muy bien. Sí se pronuncia todo bien, pero como que se va el audio. No sé si es tu micrófono o el internet. Ah, no, pero está muy bien, excelente. Ok, muy bien. Ernesto. Tzokwa tzaik utzok utzak letzulo. Tzulo. Muy bien, vale, perfecto. Poquito, la lengüita nada más te está engañando, pero es detalle. Práctica, es la pronunciación, práctica, mucha práctica. Pero es poquito, es poquito. Porque si a un mayahablante, si te dirigieras a un mayahablante con esta pregunta, tu pronunciación, el mayahablante sí te va a entender. Pero, ¿cómo se llama? Esos pequeños detallitos que vas a ir mejorando poco a poco, ¿no? De la pronunciación. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Yo lo quiero intentar. ¿Quién digo yo? Lo quiero intentar. Freddy Cano. Ok, Freddy, vamos. Tzokwa tzaik utzok utzak letzulo. Tzulo. Muy bien. ¿Puedes un poquito más rápido? No mucho. Sí puedo. Ok. Tzokwa tzaik utzok utzak letzulo. Tzulo. Muy bien, excelente. A ese nivel está requete bien. Muy bien. ¿Quién dice yo por allá? Ya yo, a ver. Ok, Pablo. Tzokwa tzaik utzok utzak letzulo. Tzulo. Muy bien. Perfecto. Excelente. Nada más el último. Tzulo. Tzulo. Como Tzulo. son dos,
igualitos, pero uno es largo y el otro es corto. Y ahí está Zulo. zulo. Pero eso también te ayuda a que des la entonación de la pregunta. Le zulo. O zulo. Pregunta, ¿no? Perfecto. Muy bien. Por allá. Ese sí está larguito, por eso nadie quiere. ¿Quién más dice yo? Yo, maestro, Jessica. Ok, Jessica, te escuchamos. Tzocuac, tzai, utzoc, utzakle, tzulo. Más o menos. No, está muy bien. Perfecto. Ok, ¿quién dice yo? Yo, maestro. Ok, Luisa Chávez. escuchamos Luisa Chávez. Tzocuat, utzok, utzakle, tzulo. Tú ya te sabías la trabalengua, pero te lo sabes diferente. Porque tú dices, what, sick. Te estás comiendo la A, tzaik. Entonces, sick, utzok. Una vez más, dilo, a ver. Tzocuat, tzai. Ajá. Ah, Léelo. sí, léelo. cierto. Sí. Lo leeré. Ajá. Tzocuat, utzok, utzakle, tzulo. Es tzaik. Tú dices sick. Es lo mismo, estás contrayendo nada más. Estás quitando la A sí. en tzaik. Ajá. Tzaik. Ok, aquí en el. Sí. Mm. Tzocuatzik, utzok, utzak. Tzocuatzik, Tzocuat tzaik. utzok, utzak. Sí, cierto, aquí está el error. Tzocuatzik, utzok, utzakle, tzulo. Muy bien, exactamente. Ahora sí, ya. Ahora sí, Ok. requete bien. ¿Quién más? ¿Quién más dice yo por allá? ¿Quién dice yo? Nadie. Nadie dice yo. Ujú. Es que yo sí me lo sabía, pero me lo sé con el tziming. Ajá. Tzocuatzik, utzok, utzakle, no, tzulo. Así me Ah, lo sé. sí, no, chulo, así lo sabes, ¿no? Cambia Ajá, el sí. el del tzul al tziming, Al ¿no? tziming. Ah, Sí. perfecto. Aquí cae el libro de... parece que no está aquí. Ok, muy bien. Muy bien. Vamos a... Entonces, con esas dos trabalenguas, estamos viendo, ¿no? Si ya lo copiaron o ya lo tienen, nos puede ayudar en practicarlo mucho, hasta memorizarlo también si se pudiera, ¿no? Para ir mejorando pronunciación. Igual creo que en otros idiomas han manejado parte de la lectura, las canciones, ¿no? Las trabalenguas, el leer textitos, pequeños párrafos, ayuda mucho para poder pronunciar bien, ¿no? Perfecto. Entonces, antes de pasar, vamos a ver, poner otro textito, poner nuestra gramática, recordar las dos formas en que estábamos trabajando. Había, solo para recordar el flash, para ser rápido flashback, habían 3 tipos de verbos, ¿no? Tipo 0, tipo T y tipo S, ¿vale? Y para no atrasarnos más, vamos a ver rápidamente los 3 tipos de verbos, ¿no? Vamos a ver acá. Ya habíamos visto. Ya habíamos visto. ¿Qué me dice esto? A ver, ¿dónde está? Ajá, aquí está. O sería tipo 0, es el que ya vimos. Ajá. Y vamos a ver 2 de tipo T. tipo T, para que veamos unos ejemplos con todos los pronombres dependientes. Después vemos
3 de tipo S, también con los dependientes para practicar el día de hoy y así tener ya al menos idea de cuál es la diferencia, ¿no? de cada tipo de verbo en este caso. Okay. Vamos a ver la 8. Ok, peg y wenel, ¿vale? Aquí va. Entonces, el primero ya lo habíamos visto, ¿no? Ajá. Y acuérdense que para transitivizar el verbo, en el tipo 0 solo necesitábamos, ¿qué? Agregar la marca de transitivizador. ¿Y cuál es la marca de transitivizador? ¿O marca transitiva? ¿Sí recuerdan? Ic, ¿no? Ic. Exactamente, la ic. Entonces, este verbo lo transitivizo, pongo, o, ic. Listo. Ya lo transitivicé. Solo estoy transitivizando el verbo. Como es tipo 0, lo estoy transitivizando. Y aquí lo mismo, ¿no? Lic. Listo. Ya transitivicé también el verbo decir. ¿Vale? Y aquí, en el tipo, tipo T, vamos a poner aquí, tipo T, para poder diferenciarlo. Ajá. Su nombre lo dice. Ajá. Necesito, aparte de la marca de transitivización o la marca de transitivización, necesito agregarle una T al verbo. Entonces, en la estructura, bueno, directo nos vamos, ¿cómo podemos convertir verbos para que sea rápido? Cash, pongo la T, porque es tipo T, y le pongo la marca de transitivizador. Y ya convertí el verbo buscar, cashtik, en transitivo, ¿vale? Y el verbo barrer es tipo T, es un verbo tipo T. ¿Cómo puedo transitivizar? Es mystic. Mystic. Perdón. No estoy acostumbrado a este ordenador. Mystic. Tiene diferentes las teclas. Mystic. Es tipo T. Kashtik. Mystic. Aquí, pues, tipo 0 es poik. Poik y alik. Y con el tipo S, pues su nombre lo dice. Para transitivizar estos verbos necesitamos una S, porque es tipo S. Entonces sería pexic. Y aquí sería, ok. Bueno, todos dirían, ¿no? Pero aquí veo que el ejemplo que está en la presentación se me fue. Puse un verbo regular en la última y puse un verbo irregular. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Todos los verbos irregulares pierden, los verbos irregulares se alteran también. En este caso, los que terminan en wenel, hanal, etcétera, pierden la EL o la AL. En este caso sería wensik. Perdió la EL. Ya no se agrega. No es wenelsik, es wensik. Tan en wensik. Aquí está. Vale. Les voy a confundir un poquito porque no debí de poner un verbo irregular porque solo queremos de que ver verbos regulares. Vale. Vamos a ver qué. Perfecto. Muy bien. ¿Saben qué? Creo que voy a quitar este. Vamos a dejar nada más primero este. Pexic. Me voy a mi poderosa. ¿Dónde está mi poderosa lista?
Y rápidamente. Chenshikin. Chenshikin. Shikintik. No, ese es este. Vamos, aquí está mi lista. Nos vamos al final y busco tipo. Aquí creo que tengo. Tipo S. Pero regular. Pexic, ulsic, aquí está. Muy bien. Aquí tengo el verbo uul. Uul es el verbo llegar, ¿no? Llegar a casa, ¿no? Etcétera. Tani uul. Ajá. En ese caso, se va a perder ulsic. Ajá. Aquí como es un verbo regular, perdón, aquí no pierde nada, es ulsic. Así se queda, tipo S, ¿vale? Entonces, aquí ya habíamos visto con los dos verbos de poik, ya habíamos conjugado todos los pronombres. Aquí solo es para recordar que el tipo 0, no, para transitivizar el verbo, no necesitábamos, ¿cómo se llama? Agregarle más que la marca de transitivizador, que es el tic, ¿no? Ajá. ¿Vale? Y hoy pues solo vamos a estar a este. Ajá. Ajá. Vamos a poner. Vamos a colocar aquí algunos. Bueno, yo se los voy a mencionar 3 verbos regulares, tipo 0, y los van transitivizando, ¿vale? El verbo chuy, de alzar o levantar. Ajá. Chuy, ¿cómo quedaría su transitivizador de chuy? Chuyik. Chuyik. Ajá, excelente. Chuyik. Ajá. Ok. El verbo, el verbo abrir, que es G. ¿Cómo transitivizo el verbo abrir, que es G? Geik. G-ik. G-ik. Como es tipo 0, solo le voy a agregar la I. Y como es un verbo regular, no pasa nada. El verbo va en su forma tal cual y solo le agrego la marca de transitivizador, ¿vale? El verbo preguntar o pedir. El verbo preguntar y pedir es kat. Kat. ¿Cómo se transitiviza? ¿Ah? ¿Cómo se transitiviza? Katik. Katik. Ajá. Aquí está. Vamos a ver si logran ver. Ajá. Este ya lo habíamos trabajado. Vamos a quitarlo aquí. El verbo preguntar. Ajá. Kat. Esa es la forma. Y como es un verbo regular, no es irregular, pues el verbo regular solo le agrega katik. Ajá. Y si quiero hacer una oración con este verbo, una oración transitiva en forma, con el aspecto tan, ¿qué haría? ¿Qué oración puedo hacer con el aspecto tan? Usando la primera persona, es lo más fácil, ¿no? Tener, tanin, katik, jumpel, kat. Katik, jumpel, ¿qué? Pregunta. Jumpel, ajá. De hecho, la palabra pregunta sale del cat también. Mira. Una cosa. Cat, chi. Pero cat, chi es una palabra compuesta. El chi es la boca y el cat es preguntar. Y cuando junto cat con chi, que es boca y preguntar, es una pregunta, ¿no? Tan cat y cumpel cat chi. Podría, es un poquito, bueno, como medio redundante, ¿no? Pero preguntar una cosa. Jumpel Baal. Una cosa, eso sí. Jumpel Baal.
Baal es Baal. cosa. Humpel baal. El Baal. Humpel baal. Algo o cosa, ¿no? Tenetan inkatik humpel baal. Ajá. O también podría ser tenetan inkatik. Tuush. Bahush o tuush. Tuush yan. In. Ajá. Tener tan incatic tuxian impo. Ajá. Yo estoy preguntando dónde está mi bolso. Tener tan incatic tuxian impo. Ajá. ¿Vale? Así quedaría. Pero en este caso estamos como medio alejándonos un poco también con el que decíamos. Por ejemplo, que se supone que una oración transitiva necesita un objeto directo, ¿no? Y su ejemplo de Pablo, de Lincura, es tenetanik hum el. Ajá, es como que más simple, ¿no? De detectar el objeto directo. Tenetanik hum el. Bueno, vamos a cambiarlo. Baal. Upit, que tenga más. Upit, poquito. Ay, este teclado. Upit. Back. Yo estoy pidiendo. Aquí también, acuérdense que es preguntar o pedir. En maya, pedir también una cosa o pedir algo, ¿no? Aquí, back es carne. Tener tan upit, back. Yo estoy preguntando o pidiendo por un poco de carne. Ajá. ¿Y cuál es el objeto directo acá? Back. 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 Es corto, acuérdense, es back. Back, no es back, es back. La glotis tiene que estar allí. Back. Back. ¿Vale? Perfecto. Entonces, es un verbo tipo 0 en forma transitiva. Ok. Ahora, como ya vimos la clase pasada, vamos a ver qué pasa con estos verbos de kashtik, que es buscar, y mistik, que es barrer. Vamos por acá. Ok. Con el primer verbo kashtik. Vamos a hacer oraciones con todos los pronombres independientes en aspecto tan o progresivo o continuo, como lo quieran llamar. Yo le llamaría de una vez aspecto tan para que sea más fácil, ¿no? Que tengo que usar tan. Tener tan y kashtik. Ajá. Yo estoy buscando Bashka Kashtik. ¿Qué buscas? Bashka Kashtik. Bash. Abensiv. Tenetan in Kashtik in Maben. Steve. Bueno. Yetel in Chilip Eve. Pues. Yetel in Chilip. Perdón. Chilip. Sí, perfecto. Muy bien. Tenetan in Kashtik in Maben Tzib, Yetel in Chilip Tzib. Teche tan akashtik. Ay, este teclado. Tan akashtik. Ajá. Teche tan akashtik. ¿Qué sería? Tú estás buscando. Teche tan akashtik. Anok. Anok. Tú estás buscando tu ropa. Ajá. Teche tan akashtik. Anok. ¿Cuál es el objeto directo? Nok. Nok.
No. Ah, ropa, no. Perfecto. ¿Y cuál es el objeto directo de la primera oración? Mabel. Marvin chip, Catherine chip chip. Excelente, ese es el objeto directo. Y de cajón tenemos que transitivizar el verbo, kashtik. ¿No? Y es un verbo tipo te. Excelente. Leti e tan. Él o ella está buscando kashtik. ¿Qué le pondrían de complemento como objeto directo? Puede ser Leti e- como Kashtik Shaman. Letietan ukashtik shaman. Él está buscando norte. El norte, no sé, por decir Ah. algo. Una dirección. Ajá. Entonces ahí necesitamos ¿cómo se llama? Le shamanó. Aquí sí, le shamanó. Ajá. Le tietan ukashtik le shamanó. Él está buscando el norte. Ajá. ¿Y cuál es aquí el objeto directo? El Le norte. shamanó. Le shamanó. Le shamanó, el norte. Muy bien. Toone. Ay, perdón. Toone. Tan. Ak. Kashtik. Entre paréntesis, acuérdense. Kastiko Oni. Podría ser kashtiko-on o solo kashtik. Tonetan ak kashtiko-on o tonetan ak kashtik. Lekiuko. ¿Ah? Lekiuko. Ok. Lekiwiko. Lekiwiko. El parque, el centro de la ciudad es el Lekiwiko. Nosotros estamos buscando el parque. Tonetan ak kashtik o tonetan ak kashtikon Lekiwiko. Lekiwiko. Tan ak kashtik Lekiwiko. Estamos buscando el parque. Y la otra que sigue sería Teshe, ustedes. Teshe tan akash tikeesh. ¿Qué sería? Wanalte. Ya. Meya. Meya, acuérdense que es tanto verbo y también es sustantivo. Meya puede ser trabajar o también es trabajo. Teshetan akashtikesh meya. Ustedes están buscando trabajo. Pero si quiero ser explícito, muy explícito, como que suena más bonito, ¿no? ¿O cómo ven? Teshetan akashtikesh meya. Un trabajo. O trabajo, cualquiera de las dos formas. Aquí estamos nada más haciendo oraciones transitivas en aspecto tan con verbos tipo te. Wow. ¿Quién puede repetir lo que dije? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién puede Oraciones repetir? transitivas con aspecto K, con tipos de verbo T. No es aspecto K que estamos viendo. Aspecto tan. Aspecto tan, ni es tan, ¿vale? Aspecto tan. Con aspecto tan, con verbos tipo te. Y el último quedaría leti o be tan u kastiko op. Leti o be tan u kastiko op. ¿Qué estarían buscando? ¿Un objeto directo? ¿Qué sería? Leti o be tan u kastiko op. Peg, upeg. Peg.
Pero aquí, upeko. Leitiobe tan ukashtikov upeko. Aquí también sí se pluraliza el sustantivo. Ajá. Ellos están buscando su perro, debería de ser, ¿no? Pero aquí nosotros, leitiobe tan ukashtikov upeko. Upeko. Aquí en maya tenemos que transitar. Tenemos que pluralizar el perro. Vale. Entonces, nos queda un verbo. ¿Cuál es el verbo que nos queda? Barrer. Mis. Y rápidamente inicio con tener, tan, in. Mis, tic, in. ¿Qué estoy haciendo? Estoy barriendo mi casa. Ajá. ¡Ey! Bashi. Bashka betik. Ah, tener, tan, in, mistic, in, motoch. Ah, kachmalo. Ajá. Ernesto, Bashka betik. Ernesto tan uwene. Ernesto tan uwene. Ajá. Pero si se dan cuenta, ahí cuando usé wenel, wenel, lo estoy usando en forma transitiva o intransitiva. 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 Ajá. Intransitiva. Ajá. Muy bien. Ok. Ligia, Sansores, Bashka betik. Ishbal. Mishbal, más rápido. Nada, nothing. Mishbal. Aurelia Gómez, Bashka betik. Mishbal. Esperanza, Kop, Bashka betik. Tener tan in mistic in motoch. Ah, wow. Tener tan in mistic y motoch. Excelente, un buen ejemplo, ¿no? Ajá. Vale. Si yo quiero decir, cuando me pregunten, por ejemplo, de repente, en este preciso momento, me llaman en el teléfono y preguntan, hey, Bashka Betik, ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿Quién puede poner el ejemplo? ¿Qué responderé? Ajá. Yo respondería, tener tan in uik utang le kansajo. Tan in uyik. Uyik. Ajá. Entonces, uyik. Ajá. Y si nos damos cuenta, el verbo uy, escuchar, esa es la raíz del verbo, uy. ¿Qué hizo la compañera? Puso uyik, ya transitivizó. Tener tan in, perdón, faltó el in. Tener tan in, uyik. Utan, su diálogo, su palabra, su clase, su mensaje, podría interpretarse de varias formas. Utan, le, kaan, sa, jo. ¿Sí se entiende, Pablo? Lo que dice la compañera, lo que responde. Sí. Sí se entiende. Porque le pregunto, hey, Bashka Betik, tener tan inuyik, utan, le, kaan, sa, jo. En esos precisos momentos escuchando que hable el maestro, ¿no? Ok, pero ¿cómo diría? Uyik. El verbo es uy. ¿Por qué le puse W? Por el in. Por el in, por el posesivo. Por el posesivo. Claro. Tener tan in uyik utan. Le alcanza. Ok. Pero hay otra forma. ¿Qué estás haciendo en ese preciso momento? No solo estás escuchando. Bashka Betik. Tener tan in chiquintic. Alcanza. Inch en chiquintic le alcanza. Cuando usas el le, tienes que cerrar con o. Le alcanza. Le peco. Le miso. Le mayat no. Le mayat no. Lo he visto por ahí, no sé qué grupo, cosas de Facebook, por ahí he visto que está escrito así. Sí, ahora sí. lo entiendo. ¿Ves? Es el complemento, ¿no? del aprendizaje. Excelente, muy bien. Le peco, le miso, le otocho, le mayat no. Le mayat no, hach malo. La lengua maya es muy buena.
Le mayat a, ¿no? ¿Qué más podrías decir? Hach kichpan. Hach. Kichkelem. Sería kichkelem. Kichkelen. Kichkelem es más como para masculino o unisex. Ya. Y el kichpan es solo para la princesa maya. La Ya. doncella maya, ¿no? Kichpan. Vale. Yo diría esto. Yo que pensé que alguien quería decir este, ¿no? Bashka betik. Tener tan in. Tan. In. Es lo que estás haciendo en este preciso momento. Estás estudiando maya. Sí, estás estudiando maya. Tan in shokik mayat am. En este preciso momento. Ajá. Ok. Y aquí si se dan cuenta, lo voy a poner por aquí arribita. A ver si lo pueden ver. ¿Dónde está el puntero? Aquí está el mouse. Ajá. El verbo es shock. Ahí va algo interesante. Presten muchísima atención. Con toda la teoría que ya vimos, el dolor de cabeza que ya nos generó, ya me duelen hasta los ojos, ¿no? De la pantalla, se me hartó. Vamos a ver shock. Shock. Ese es el verbo. Esa es la raíz. Pero ¿qué pasó cuando yo transitivicé el verbo shock? ¿Qué pasó con el verbo? Perdió una O. Perdió una O. Ajá. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Cero, T o S? Cero. Cero. Entonces, es un verbo tipo cero, pero ¿es un verbo regular o irregular? Irregular. Irregular porque se alteró. Porque los verbos regulares no se alteran, no cambian. Entonces, por ejemplo, el verbo cash, buscar, y el verbo mis, de barrer, no se alteraron. Solo le agregué la ic y se transitivizaron. Pero son verbos tipo cero, ¿no? Pero no. Ay, Dios mío, ¿qué estoy diciendo aquí? Mystic, perdón, no. El verbo, los verbos anteriores. El de o. Ajá. O. Ahorita les voy a poner aquí. Para que entiendan más. Abajo de shock, presten mucha atención. Aquí tengo dos verbos tipo T. ¿Cuál es la diferencia de cada verbo? Con todo lo que yo ya dije, lo que ya medité, la letanía que ya hice. Ajá. Los dos verbos son tipo Cero. 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 pero hay una diferencia entre los dos. ¿Cuál es esa diferencia? Aunque sean tipo cero. Que uno cambió y el otro no. O sea, ajá. sí, shock perdió una O no. Entonces, ¿cuál es gramáticamente, cuál sería? Sí, la gramática, el Bakeltan, ¿cuál sería mi respuesta, mi mejor respuesta? Que uno es regular y el otro irregular. Excelente. Que uno es un verbo regular y el otro es un verbo irregular. Pero los dos son verbos tipo cero, porque solo les agregué ic y se transitivizaron. Vale. Y no hemos visto, y lo mismo pasa ya sea con verbos irregulares tipo cero, verbos irregulares tipo T y verbos irregulares tipo S. ¿Vale? Y en este caso lo único que ya vimos, no me van a dejar mentir, solo hemos visto dos verbos tipo cero, perdón, dos verbos regulares tipo T. Ajá. Tipo cero, perdón. Que es el O. Ajá. La clase pasada. Ajá. Lo vimos. Y ahora estamos viendo dos verbos tipo T. Ajá. Regulares.
porque no se alteran los verbos, no cambian los verbos. El cash de buscar es cashtik. El mis es mystic. No se cambió. Vale. Entonces, ¿dónde puse? Solo quería aclarar eso y estoy adelantando algo porque todavía no hemos visto oraciones con verbos irregulares tipo cero. Vale. Muy bien. Primero estoy viendo verbos regulares tipo 0, verbos regulares tipo T y verbos regulares tipo S. Nos falta terminar este. Vamos a ver. ¿Qué pronombre dependiente? No. Aquí, si solo habíamos hecho uno y después les pregunté, Bashkabetik, etcétera, etcétera. Vale. Ok, entonces el primer ejemplo que yo puse, tener tan y mystic y motoch. Teche tan a mystic. ¿Qué sería el complemento, el objeto directo? Aquí Podría sería ser la escuela. No, para que aproveche, voy a hacer algo tan interesante, para que vean cómo quedan, vamos a usar, vamos a revolver los pronombres, los posesivos, ¿vale? Techetan a mystic, a wotoch. Letie tan un mystic y wotoch. Él o ella está barriendo mi casa. Toone tan, ay, perdón. Acá. Mystic. Nosotros estamos barriendo. Tonetak, mystic, uyotoch. Le acá. Sajo. ¿Vale? Teshe tan a mis, es alto, mis, tikesh. Uyotoch. Luum. Barrer el suelo, la tierra. Le lumo. Ya, no importa, eso es para otra. A mí sí que es le. Pero en maya como ves, Freddy, sí pega. En español sí tiene sentido, ¿no? Ustedes barren la tierra. Así sería la traducción, Pablo. Claro, barrer la tierra. Parece Teeshe, Tana, Mistikeesh, In Wotosh, La tierra de la casa. No sé, estoy inventando. Creo que quiere decir el piso, ¿no? Claro, el piso, el suelo. No sé, estoy inventando nomás con. Ahí ustedes, los hablantes, me dicen si está bien o no. Ajá. No, sí, hay alguno que pega. Ese por eso le preguntaba a Freddy, Freddy, ¿cómo ves que Bishawik? Ich Castellane, bueno, ich Maya Teche, bueno, ich Castellane, ustedes están barriendo la tierra. Mete un lume, tierra, suelo, ya, ¿no? Pero veo una más tan. como que no. Mete ese Tendría que ser más concreto, como decir, estoy barriendo la basura, ¿no? Ok, también. Muy bien, Freddy. Excelente. Ahora sí. Ahora tienes razón, Freddy. Muy bien.
Perfecto, muy bien, Freddy. Ahora sí, ustedes están barriendo la basura, sacando la basura. Bueno, se interpreta, la interpretación es un delirio para mí. Bueno, y por último, letiobe, tan, u, místico, u, yotoch, linkura. Linkura. Ishuyara al patio Ichimaya. Alcanza. Patio. Tancap. Tancap. Patio es tancap. Por eso el patio, el tancap, por ejemplo, en maya, bueno, vamos, un pequeño paréntesis rapidito. Qué bueno que lo menciona. Tancap es el patio o el terreno de la casa, ¿no? En casas grandes como el jardín afuera de la casa, ¿no? Tancap. Por eso, como el tancap y los antiguos mayas solo iban al terreno a esconderse para que no se escuche tan feo cuando digan, porque ta es cagar en maya, pero se escucha muy feo, ta, cuando digas, tani bin, ta. Guay, es asqueroso. En maya es asqueroso, ¿no? En español, pues, voy a hacer popó, voy a cagar. Bueno, cagar es feo, ¿no? Pero entonces, en maya, en lugar de... Es literal. Sí, entonces, mejor dicen los mayas, tani bin tanca. Es que quiere decir que está yendo allá en el patio, que también el patio, pues, es un espacio en las casas mayas donde hay un pequeño, un pequeño escondite en el patio donde puedes hacer tus necesidades, ¿no? Tanto pipí, pis o popó, ¿no? Por eso el tancap, cuando dicen tani bin patio, dicen, me molesta cuando dicen eso. Porque revuelven el español con el maya. Tushkabi, tani bin patio, dice. En lugar de que digan tani bin tancap. Pero el tancap en sí solo es el patio, tancap. Entonces, ¿tú qué querías decir, Freddy? Le tibetano místico, le tancabo, el patio. Sí, o el patio de la casa de Lincura. Oh, wow. Espérate, vamos primero a ver solo tancap y vas a ver qué va a pasar si metemos a Lincura. Ok. Tancap. Ok. Le tiobetan un místico, le tancabo. Mira. Le tancabo. Ajá. Entonces, tú quieres, me dices por acá, a ver, vamos a ver si sube esto, que quieres agregar su nombre de Pablo, ¿no? Vamos a ver cómo queda así. Ellos, perdón, tan, ay Dios mío, ese teclado, tan un místico, mira qué va a pasar cuando digo el patio de su casa. El patio de mi casa, wow. Tan, mira qué va a pasar. Les va a dar dolor de cabeza. Tan cabil, A ver. ¿Qué pasó allá? Letiobe tan místico, tan cabil, yotoch Pablo. Sí puedes agarrarle, Pablo. Sí, o sea, lo entiendo. O sea, por lo que estaban diciendo recién. Que ellos están barriendo el patio de la casa de Pablo. Pero allí lo que les decía es el uso de la U. Aquí, Letiobetan, místico, tan cabil, yotoch, Pablo. No, pero es el a ver, y vamos a hacer un pequeño análisis. Qué bueno que aparecen esas U's, ¿no? Esas U's. La primera U, ¿qué es? ¿Qué acción está haciendo la U allá? Letiobetan, místico. La U allá, ¿qué Eso es? es de letiobe, la acción de letiobe. Pero es un pronombre dependiente.
Pronombre dependiente. Sí, es un pronombre dependiente. Ajá. Porque acuérdense que los pronombres dependientes y los posesivos son igualitos. Chequen su tabla. Bueno, los que tengan su tabla a la mano. Chequen que los pronombres dependientes y los posesivos son iguales. I, a, u, ac, o la K nada más. Después a, ech, u o op. Ajá. Chequen su tablita si lo tienen. Bueno, los que tengan en su tablita. Ajá. Ok. Y en este caso, la primera U está haciendo función de pronombre dependiente. Muy bien. Estamos aquí filosofando un rato. Después, y la siguiente U, ¿qué papel está haciendo? ¿Qué está haciendo? Utancabil. De adjetivo posesivo. Es un posesivo. Porque está diciendo el patio o su patio de la casa. Su de él. Pero su no de Pablo. Aquí hay doble su. El primer su es el patio, su patio de la casa. ¿Lo están viendo? Utancabil, otoch. Está hablando de la tercera persona, el patio como tercera persona. Exactamente, sí. Ajá. Y también el il también es un agregado, ¿no, maestro? Utancabil. Muy buena observación. Sí, porque en que usé la i, ahí me obliga, pero ahí sería otra gramática, pero muy buena observación, sí, porque les dije que solo tanca era patio, pero aquí dices utancabil, ajá, el il, ajá, está haciendo una función también por allá, porque estoy usando el posesivo, utancabil, pero porque lo estoy usando. Inhabile, ujabil, la misma gramática, ¿o no? Ujabil, utancabil, exactamente, ajá. Podríamos tomar ese ejemplo. Mismo Bakeltan. Exactamente. Entonces, ¿quién habló hace ratitos? Fue Ligia. ¿Sí? Ligia. Sí, Ligia. Utancabil se está refiriendo a una tercera persona, en este caso, pero no es persona. Es una tercera cosa que es la casa, ¿no? Porque ese es el patio de la casa. Utancabil. De la casa, ¿no? Y después dice, y el otro, Uyotoch, o sea, saben que Uyotoch, Pablo, la U allí, ¿qué está haciendo? ¿Qué es allá? Es un posesivo. Es el posesivo de Pablo, ¿no? De Pablo. Otra persona, pero ahora de Pablo, de la casa de Pablo, exactamente. Entonces aquí es muy extraño, es algo muy un relajito, ¿no? Pero como por eso le pregunté a Pablo, ¿pero sí se entiende, Pablo? Y Pablo me dijo, sí, dicen allá. Y qué bueno, porque antes lo que me interesa a mí es que con todo lo que yo ya dije, como dijo Pablo, ya escuché de qué están hablando, del patio de la casa, antes de meter gramática, que pronombre dependiente, que posesivo, que no sé qué. Por eso le pregunté primero a Pablo si entendía la oración y me dijo que sí. Fuera de la gramática del Bakeltan de que por acá. Vemos que con todos los ejemplos que estamos dando, con todo lo que se está explicando, con todo lo que se está analizando, sí se está entendiendo las oraciones, y es lo más importante. Cuando dice, Bashkubetik letio. Bashkubetiko. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No puedo repetir en español. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ellos, no? Vas a responder, letiobe tan umístico utan kabir uyotoch Pablo. O podría ser también, letiobe tan umístico letancabo. Ahí nada más, pues dije que están barriendo el patio. Letiobe tan umístico letancabo. ¿Vale? Entonces, aquí hicimos oraciones transitivas con verbo regular tipo T. Porque le agregué
T para que se pudiera transitivizar el verbo barrer, que es mis. Entonces ya vimos dos verbos tipo T. Ya vimos cómo se convierte los verbos en tipo T y las oraciones también transitivas. Cómo se transitiviza, cómo se busca el objeto directo y podemos decir que estamos haciendo, aquí ya tenemos 12 oraciones transitivas, ¿vale? Ya tenemos 12 oraciones transitivas. Tipo T, verbos regulares. Muy bien. Entonces, si ya copiaron, como el espacio no me alcanza aquí, lo que puedo yo hacer es, para poder ver el de tipo, el de tipo S, que es el objetivo de la clase de hoy, ver ya los tres, pero solo en forma, ¿cómo se llama? Regular. Aquí viene algo muy, muy, muy interesante. Estamos con el verbo peg. Bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Vamos a ver, hacer bien las cosas antes de iniciar. Peg, pexic. Ulsic. Ok. Ok, dos verbos regulares, tipo S. Los transitivizamos, peg, pexic. Ajá. Ulsic. Ahí no pongo T, porque si pongo T voy a decir pectic. Si pongo T, ultic. Y no es tipo T, es tipo S. Ulsic, pexic. ¿Vale? Entonces, hacemos oraciones con el primer verbo. Igual usando los pronombres independientes. Tener, tan, in, pec, sic. Aquí el verbo mover. ¿Qué podríamos mover? Tener tan in, pec, sic. Cumpel, mayache. Podría ser una mesa. Tan in, pec, sic. Cumpel, mayache. Interesante. Muy bien. Cumpel, está bien, ¿no? Mayache. Tener tan in, pec, sic. Cumpel, mayache. Ok, perfecto. Después, tener tan. Ay, no, perdón. Es teche. Teche tan a pexic. Leki guajo. Bueno, podemos usar también ese complemento, solo que me adelanté. ¿Sí se entiende? Por allá. ¿Sí se entiende? Ahí lo está haciendo Pablo. Está haciendo así. Teche tan a pexic a pol. Pero si te quiero, a eso se le llaman oraciones imperativas, ¿no? Pex Apolo. Pex Apol. Mueve tu cabeza. Pex Apol. Pex Acap. Por eso está la canción donde dice Conesh. Bueno, vamos a poner un pequeño paréntesis. Hasta yo ya me siento medio, como que me quiere dar calentura, no sé, siento mis huesos. Conesh. Pexic. No, Conesh. No, eso ya lo vieron las maestras que están tomando ese taller. Pexic. Ok. Donde dice, Conesh Tulaka. Tulaka. Loom. Conesh Tulaka Loom. Pexic Aquinquila. Conesh Tulaka Loom. Pexicac. Bueno, aquí la maestra que escribió esta canción, vi que no puso ac, ella ya se había casado con ek. Y la canción cuando me lo aprendí con ek. Conesh Tulaka Loom. Pexiquec. Winquilan. Conesh Tulaka Loom. Pexiquec. Winquilan.
Pexa por bella. Mueve la cabeza así. Pexa por bella. Ajá. Entonces ahí empieza a meter otra vez después. Con esto la calón, pexikek, winkilan. Si se dan cuenta, pexikek, mira, aquí en la canción se escucha pegado. Lo voy a cantar otra vez, van a ver que se pega la pexik con ek. Con esto la calón, pexikek, winkilan. Con esto la calón, pexikek, winkilan. Lisa cabella. Lisa cabella, alza la mano así. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner 2 nada más, para no. Liz, Liz, Liz. Acá, bella. Alza la mano así. Lisa cabella. Podemos alzar. Lisa cabella, pex. Por bella. Muy bien, hay 2. Con esto la calón, pexikek, winkilal. Con esto la calón, pexikek, winkilal. Lisa cabella, Lisa cabella. Serían 2. Aquí ponemos entre paréntesis 2. Bueno, entre paréntesis. Son 2 veces que vamos a decir. ¿Ok? Entónense porque voy a ver quién quiere participar y interpretarlo. No, aquí no vamos a calificar voz, solo vamos a calificar pronunciación. Ok. Bella, Lisa cabella. Bella. Pexa por bella. Ahí va. Con esto la calón, pexikek, winkilan. Pones tu la calón, pexikek, winkilan, Lisa cabella, Lisa cabella, pexa por bella, pexa por bella. Serían 2 también acá, para ahorrar tiempo. Vamos a poner aquí. Muy bien. Vale, entonces lo canto una vez más, después el que quiera participar para escuchar. Con esto la calón, pexikek, winkilan. Con esto la calón, pexikek, winkilan. Lisa cabella, Lisa cabella. Pexa por bella, pexa por bella. Chembello, solo así. Como dice, chembello, así es, así, solo así, solo así. Chembello, chembello, chembello. Ok. ¿Quién dice yo? 1. Y ya terminamos con las oraciones. ¿Quién dice? Si quiere yo lo acompaño. Con esto la calón. Para que juntos la hagamos en coro. Hazle, Freddy. Ernesto quiere empezar. ¿Hele? No se escucha Freddy, creo que se va su señal. Está muy fuerte, creo que hay lluvia en Tijosuco. Ok. Como pequeño paréntesis, lo canto una vez a ver, más. allá. Ok, perfecto. ¿Solito o llevamos el coro? A la voz Ya, a ver, china. voy a tratar de imitarlo a usted. Ok. Ya, dice. Con esto la calón, pexik ek, winkilal. Lisa cabella, Lisa cabella. Pexa por bella, pexa por bella. Bella. Ajá. Solo así. Y hay 2 estrofas que ajá. Gualento, betubel, ¿no? Entonces, en esta parte donde, ¿qué dice? En esta parte donde, donde puse, ¿no? El techetan a pexik apol. Bueno, hasta ya me traumé con la canción. Iba a poner techetan a pexik apol bella. la canción, ¿no? Techetan a pexik apol. Después, letie, ay, perdón. Letie tan u pexik. Ahí dijo algo Freddy. Tan u pexik, bashkashku pexik, Freddy. Tawala? Bash tawala. Freddy, bash tawala kache.
Le, Guajo. ki, guajo. Ki, guajo, la comida. Ki, guajo, la comida. Le, ki, guajo. La comida, el guiso. Le, tie, ¿qué me pasó acá? Ok. Ah, me pasé. Mira, les digo que estoy falseando. Me pasé de glotal. Le tie tan o persic le ki. Oh, perfecto. Tone, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a mover? Tone tan persic. Las manos. Winquilal. Ajá, muy bien. Nuestros cuerpos. Winquilar. Muy bien. Tone tan persic winquilar. Muy bien. Verbos, oraciones transitivas, verbo tipo S, verbo regular. Después, teche, que podría ser teche, tan, apec, perdón, pexi, que es, teche, tan, apexi, que es, aquí la compañía dijo, cabesh, sus manos, cabesh. Y por último, leti, o, leti, o, b. Perdón, me pasa aquí. Leti, o, b. Tan, u, pec, si, coop. ¿Qué podríamos ver? Leti, o, b, tan, u, pec, si, coop. ¿Qué podría hacer por allá? ¿Qué les viene en mente? Chilip cat. Los dedos. Bello. Está upexicop u. Sería en este caso, bueno, hay ¿cómo se le llama? Variantes. En este caso, Freddy veo que está diciendo chilip. Perdón. Chilip cap como dedo. También podría ser. Yalcap. Yalcap. Dedo también puede ser yalcap o también chilipcap, ¿vale? Por cualquiera de las dos. Muy bien. Entonces, hicimos oraciones transitivas con verbos tipo S, verbos regulares. El de ulsik, el de llegar, traer. El de ul, mayormente, si yo hago una oración intransitiva, escucha, no tener tan, in, ul. Tener tan, in, ul. Yo estoy llegando. Del trabajo, de la escuela, del cine, de México, estoy llegando de Estados Unidos, yo qué sé. Tener tan, in, ul. Vale. ¿Qué pasa? Y aquí viene lo bueno antes de irnos esta hermosa tarde, para que reflexionen, analicen. Y esta clase sí se está grabando, así que se los voy a enviar ahora mismo, antes que se queme este ordenador. No, ahorita sí se los voy a enviar con tiempo, ya voy a subirlo y de una vez. Tener tan ingún. Verbo, perdón, oración intransitiva. No tiene objeto directo, ¿no? Tan ingún. Yo estoy llegando. Tener, si lo convierto en transitiva, tan in. Tener tan impulsic. ¿Qué podría yo llegar? Sí, llegar. No tiene sentido mucho. Pero ¿qué podría ser? Tener tan impulsic. ¿Ah? Por eso les dije que va a ser medio cañón. Este verbo, el verbo está medio raro. No medio raro, está muy raro. Llegar tarde. Impulsic. Tan impulsic. Pero acuérdate que aquí es un objeto directo que necesitamos. ¿Qué estás llegando? Por eso te pregunté. Como de traer, dice, ¿no? Tan impulsic. De mano. ¿Ah?
Tenetan y Wulsik le mano. Bueno, buena lógica. La compra o las compras. La compra ya. o le mano. Acuérdate que man es comprar nada más, pero aquí le está usando como le mano, la compra. O shopping, ¿no? El shopping. Tenetan y Wulsik le shoppino. Le shoppino, ¿no? Lo inglés mayanizas, ¿no? Ok. Tenetan y Wulsik le Tani mano. Wulsik Leki Wajo. Tani Wulsik le kiwajo. Ajá. Estoy trayendo, traer, llegar. Ajá. Tani Wulsik le kiwajo. Y de último, teche tan a Wulsik. ¿Qué sería? Teche tan a Wulsik. ¿Qué podríamos traer? O una de la tercera vez, tú. Pues yo te pregunto. Chetana Wulsik. Techetan a Wulsik apek tinay. Tana Wulsik. Estás trayendo. Ajá, podría ser. Chetana Wulsik. Apek. ¿Sí? ¿Escucharon qué dijo Freddy? ¿Y perro de su mamá? No, Nay. Nay, él no usó. De su casa. Tin, Nay o Tin, o Toch, pero ahí sería o Toch porque está usando el in. Tin o Toch, Tin o Toch. A mi casa. Después, teche, tené, teche, letie. ¿Cómo quedaría? Letie, tan, u. Aquí sería, ya no W, sería la Y. O Yulsik. O Yulsik. Ajá. ¿Sí se entiende? ¿Qué es man? Podría ser su compra. Podría ser su compra. Human. Y si quiero especificar, ser explícito, decir bien, le tietanu Yulsik human. No sé, ¿qué podríamos comprar? ¿Ah? Bueno, yo escuché pack. Perdón, me dice, tomate. Ajá. Human pack. Ajá. Human pack. Sí, su compra que es tomate. Ajá. Y tone tan ak. Ajá. Aquí sería nada más u. Vale, sí. Tone tan ak u sik. Acuérdense que solo es u. Después lo convierto en s, después lo pongo ik. Tone tan ak u sik. Ja. Un kuch, sí. Un tercio de leña. No sé si identificas un tercio de leña. Pablo, ni idea con un tercio de leña. Nunca usan leña. Pero se ha escuchado de la leña, sí, ¿no? ahora sí. Leña para fogata, para prender la fogatita, ¿no? Entonces, leña o leña, no sé cómo le conoces tú. Leña. 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 No, pero lo conozco como sí. Sí. No hay más leña, ahora sí. Sí, ok. Pero ¿por qué puse junkuch? Jun es uno, kuch es el clasificador. Luego es como un tool. Aquí estamos usando para leña, junkuch. Hay más clasificadores. Junkuch sí. Eso sería otro tema de clase, ¿no? Otro clasificador. Es de cool, maestro. Kuch es de kuch es para leña, para tercios, para cosas amarradas, para que tengan su forma, ¿no? Un kuch sí. Alargadas. No son cosas alargadas. No, ese es seed. Cosas alargadas sería como un seed. Un kuch es un tercio, un amarre, un tercio. Sí, está amarradito, ajá, y lo puedo. ¿Por qué le dicen kuch? Porque lo traigo así, cargado, en la espalda.
Kuch. Y kuch también es el verbo cargar. Ajá. Y también es un clasificador, etcétera, etcétera. Teshe, tan, a, wul. Ajá. Wul. Sí que es. Así que es. Vamos a seguir con eso porque el tiempo nos está matando. Ajá. Y por último, leti. Ay, perdón, leti. O, B, tan, u, yul. Psico. Ahora use juncul. Juncul. ¿Pero qué sería con juncul? Ah, ¿quieres que yo? Juncul. Perdón. Letio B, tan uyul psico juncul haas. Una mata de plátano. Una mata de plátano. Tiene sentido, ¿no? Traer. Traer traerlo y llegar con esa mata de plátano, ¿no? Ok, entonces en resumen, vimos oraciones transitivas con verbos tipo 0. Repasamos tipo 0, vimos tipo T y estamos cerrando con 2 verbos tipo S. Pero los verbos son verbos regulares. Verbos regulares no cambian, no se alteran, no pasa nada, solo le pongo la S. Si es S, le pongo la IC. Le pongo T, si es tipo T, le pongo la IC. Y si es tipo 0, pues solo le pongo la IC al verbo y ya lo transitivicé. Pero cuando es un verbo irregular, es el que nos espera en la próxima clase. Pues nos vemos, espero que hayan copiado esto, pero les voy a mandar el video, ya después se sientan a escuchar, tienen que copiar, transcribir, la verdad, porque es un tema, este último tema es el que nos está medio tambaleando, pero es muy interesante y muy hermoso. Bueno, para mí me apasiona mucho, me gusta mucho esta parte. ¿Vale? Pues un fuerte abrazo. Cananta Bash, hasta jueves. Cananta Bash. Jueves. Hasta jueves. Ok, hasta jueves. Hasta jueves.